Bien, entonces es muy probable que sea hasta la primera vez que oyes sobre lo que es el agua solar, ¿verdad? Si te dijera que el agua solar también se le llama agua fotonizada, ¿verdad? Quizás pues te va a sonar más raro, pero es muy probable que no sea la primera vez que hayas oído hablar de lo que es el agua solar. Em, Personalmente, la forma como nosotros recibimos esta herramienta, que como digo no es nueva, en realidad, la recibimos como agua solar. También se le conoce como agua solarizada. Sobre todo la conocen más como agua solarizada. Como agua solar, creo que no mucho o muy poco. Y agua fotonizada, pues eso es más raro todavía. Bien, entonces, ¿qué es el agua solar? Es agua energizada con el sol, ¿ok? Es agua que ha sido expuesta en un depósito o botella de vidrio a la luz solar. Así es que, y esta agua, bueno, puede ser del grifo, agua de botella o agua hervida, ¿ok? No importa si es invierno, si está, como se dice, hay nubes, igual hay radiación solar, así es que no importa si hay esas inclemencias del clima, ¿verdad? Eso no importa. Así es que eso es un poco lo que es el agua solar. A esta agua solar, como bien les comentábamos, también se le conoce como agua solarizada o agua fotonizada, pero la forma como nosotros la hemos recibido, como hemos sido inspirados, es como es bajo la denominación de agua solar. Ahora, ¿cuál es la magia? ¿Cuál es el truco? ¿Verdad? ¿Por qué crear agua solar? Bien, como bien dice aquí, la magia del sol. Los rayos infrarrojos al atravesar el vidrio, como en esta imagen, incluso podemos ver un poco los espectros de la luz arcoíris, ¿verdad? Pues calientan las moléculas del agua y éstas se ponen en movimiento, ¿verdad? Como si estuvieras hirviendo el agua. Eso indica que las moléculas se han activado. En homeopatía se denomina a este efecto, ¿no? Como dinamizar el agua. Y acaban de tomar vida, eso es lo que significa. Es decir, cuando se forman esas pequeñas moléculas de agua, significa que el agua está, como se dice, reactivándose. Eh, Básicamente lo que estamos haciendo es como pranizar el agua. El prana es energía vital. Entonces, como que estamos volviéndole a revitalizar o dándole nuevamente vida al agua solar. Por eso dice agua viva, es agua activa. Además, otro de los beneficios que tiene el hecho de exponer esta agua al sol es que los rayos ultravioletas esterilizan el agua, eliminando cualquier tipo de bacteria, y se deja destapada porque también elimina el cloro, que por la acción química se transforma en gas y sube a la superficie. Personalmente, yo lo que hago es tomar el agua. Por ejemplo, esta imagen que te presento acá es una imagen real, es mía personal. Esta agua yo la tomé del grifo o de la cañería, es decir, no es agua de botella, no es agua embotellada o agua hervida, sino es agua tomada, como se dice, es agua virgen, o bueno, el agua tomada desde del mismo caño, el mismo grifo, y simplemente la expuse en esta oportunidad la expuse casi como 2 horas, o incluso estuvo 3 horas. En la parte metodológica te vamos a explicar el tiempo. La recomendación es simplemente 1 hora. Algunos incluso hablan de media hora. En mi experiencia personal, y yo creo que para la seguridad de todas las personas, mínimo 1 hora, pero es muy probable que a veces uno se olvida cuando lo deja en el lugar y a veces puede pasar 1 hora y media, 2 horas, o incluso hasta un poquito más de tiempo. Entonces déjalo mínimo 1 hora o un poquito más. Entonces, bueno, este es agua del grifo, agua del caño, como se dice, y efectivamente, tú sientes el sabor del agua muy, muy diferente, o sea, lo sientes muy fresco, como que se le va ese olor y ese sabor del cloro.
Puede ser que no se haya ido 100%, ¿no? Ese saborcito quizás o olorcito a cloro, pero en un gran porcentaje ya se ha diluido, se ha expandido, se ha evaporado el cloro. Entonces tú sientes un agua fresca, un agua sana, ¿no? Un agua activa. Y como te digo, yo estoy tomando el agua de grifo, agua de caño solarizada, y al menos aquí en el caso de la ciudad de Lima, Perú, pues el agua de por sí es un agua neutra o un agua alcalina, pero claro, sí se siente la diferencia cuando tú la tomas directamente del grifo y no ha sido, por ejemplo, solarizado o no la has pasado, por ejemplo, por un filtro. Hay algunas personas que han hecho este tipo de prácticas. Lo primero que han hecho es pasarla por su filtro, ¿no? Algunas personas que tienen un filtro y luego esa agua ya filtrada la han expuesto al sol. Si tú lo quieres hacer de esa manera, no hay ningún problema. Pero también puedes coger un vaso o jarra de vidrio, un vaso de vidrio o una jarra de vidrio, tomar el agua, como te digo, del grifo o de la cañería y exponerla mínimo una hora al sol, como en la imagen que te presentamos aquí, y no va a haber ningún problema, la verdad. Yo lo llevo consumiendo ya buen tiempo y no tengo ningún tipo de problemas de parásitos o ese tipo de cosas, ¿no? Porque realmente lo que hace la radiación solar, los rayos ultravioletas, es como bien dice ahí, elimina cualquier tipo de bacteria. Y el sol es sanador. O sea, la energía solar es una energía potente, es una energía sanadora. Así es que lo que estamos prácticamente es como tomarnos la energía solar, pero diluida en agua. Es eso, o sea, si tanto se habla del sol, ¿verdad? De la energía pránica que emite el sol. Nuestros ancestros honraban mucho el sol porque representa al Inti, al espíritu, representa la vida. eh, este, la energía solar es la que mueve, la que dinamiza la vida. Entonces dependemos del sol. Entonces, al exponer todo el agua al sol para obtener agua solar, es como tomarte, es como que si este vaso tuviese, no sé, 200 mililitros, es como tomarse 200 mililitros de energía solar, pero diluido esa energía pues en el agua, ¿verdad? Bien, seguramente te preguntarás hasta aquí, pues, ¿cuál es el propósito realmente de esta herramienta, ¿verdad? ¿Cuáles un poco estos beneficios, los beneficios de consumir el agua solar? Entonces, un primer beneficio es que a través de esta, bueno, de esta práctica, de esta herramienta, que es la de generar o producir agua solar, es que el agua es vida. El agua agua solar, es agua viva activa, purificada, libre de toxinas y bacterias, que ha recuperado toda su memoria ancestral, la que tuvo en el momento de la creación, es decir, recupera su potencial interior original. O sea, esta agua cuando es expuesta al sol es como que se abriera en el campo de información, las memorias, como que el akasha como que se activara, ¿no? El registro akáshico se activara de esa agua. O sea, es un agua viva. O sea, por ejemplo, la experiencia que yo he tenido, que es una experiencia muy, muy íntima, muy interna, es que yo veía como que la flor de la vida, ¿no? Que es esta figura geométrica que se habla mucho en geometría sagrada, cómo es que salían muchas flores de vida, ¿no? Estas figuras geométricas salían como muchas flores, la flor de la vida salían muchas, como si fueran moléculas. Entonces, ¿cuál es la evidencia de esto? ¿O cuál es el mensaje detrás de esto? Que lo que hace el agua solar es eso, reactiva la memoria, la geometría interna, los patrones, o sea, toda la energía cósmica ancestral, el patrón original que trae el agua como un purificador, como un sanador, como un transmutador, como un liberador. O sea, todo este potencial que tiene esta agua prácticamente se activa. Y ese es un poco el mensaje subliminal en esta experiencia interna, íntima, cuando yo veía que del agua, ¿verdad? Que del agua solar salían estas, esta especie de esferas que en realidad eran la flor de la vida.
Otro de los beneficios es que nos reconecta con la vida. El sol aumenta el prana. Ya hemos dicho que el prana es la energía vital, ya que una de las principales fuentes de prana es el sol. Entonces, el agua solar es una medicina natural muy beneficiosa para todo nuestro organismo, cuerpo, porque regenera, revitaliza, renueva, purifica, transmuta y sana nuestro cuerpo. Físico multidimensional, ¿no? Asimismo, también, como tercer punto, podríamos decir que otro de los beneficios del agua solar, pues, es que actúa a nivel energético en sus diferentes planos dimensionales, físico, mental, emocional. Asimismo, propicia una conexión consciente con la dimensión espiritual de nuestro ser. Ayuda en la purificación y sanación de nuestros cuerpos físico, mental, emocional, nuestros cuerpos superiores, sutiles, energéticos. También ayuda o contribuye a oxigenar también la piel, o sea que es muy buena para la piel. Si es que tenemos quizás algunas dificultades o problemas para la piel, pues puede ayudarnos también a oxigenar la, la piel. También nos ayuda a ponernos en contacto con nuestra memoria de origen, con nuestra misión planetaria y propósito de vida, con el plan del alma y a darle sentido a nuestra existencia. Ayuda a activar nuestro potencial interior, nuestros dones, cualidades y atributos divinos. Esto se ve reflejado fundamentalmente también cuando uno hace el decreto, porque el decreto que va acompañado cuando uno toma el agua, pues ayuda a activar todo esto, o sea, que el agua solar nos ayuda a conectarnos con nuestra memoria de origen, quiénes somos, para qué estamos aquí, recordar incluso en nuestras vidas pasadas. Esta experiencia yo todavía no la he tenido, pero sé que ayuda en ese sentido. Eh, Va a depender mucho también de las personas, ¿ok? Personas que pueden ser que están más utilizadas que otras. Yo sí he ido recordando, porque también esta herramienta te permite conectarte con tus guías, con tus maestros. Entonces son tus guías y tus maestros que también te pueden ir acompañando, indicándote de qué planeta vienes o qué galaxia vienes. Por ejemplo, algo que mis guías me iban orientando era que, por ejemplo, yo no era originario de este planeta, como no lo es realmente nadie de aquí que habite en este planeta Tierra. Ninguna, digamos, la humanidad que está aquí en este planeta Tierra no somos originarios de este planeta Tierra, pero tampoco soy de esta galaxia, es lo que ellos me decían, ¿no? Digamos que no soy ni de Sirio, ni de Orión, ni, ni de las Pléyades, ni Arturus, en fin, sino que pertenecería a otra galaxia, que no es la Vía Láctea. Entonces, esas son un poco las cosas o las experiencias que tú puedes tener a partir de hacer este tipo de prácticas, a partir de utilizar esta herramienta, ¿no? Por eso es que es muy importante. Bien, otro de los beneficios es que nos permite abrir y sanar nuestros registros o campos de información contenidos en nuestras células, en nuestro ADN, donde están resguardadas nuestras memorias ancestrales, ¿no? Esas heridas, dolor, sufrimiento, nuestras experiencias de vida, recurrencias, errores, karmas, etcétera. Digamos que el agua solar pues es una llave, es un descodificador en ese sentido, ¿no? Por eso que es muy importante el consumo del agua, del agua solar, ¿no? Bien, entonces, como bien le decíamos, pues el agua solar es un desprogramador, es un descodificador, es una llave. Digamos que uno con el agua pues puede abrir las memorias, los registros que están ahí resguardados en nuestro ADN. Y realmente es eso lo que está ocurriendo a nivel planetario. O sea, eh, desde el Sol, desde el Sol central y a través de toda la red de soles que se filtra a través de nuestro Sol, de nuestro sistema planetario y que es luego reseccionado a través del corazón de la Madre Tierra, recibimos un conjunto de códigos de luz y paquetes de información que básicamente lo que están haciendo es eso. Están, como se dice, programándonos o descodificándonos para podernos abrir a esta nueva conciencia que se está gestando a nivel del planeta Tierra, ¿no? Así es que, y nosotros a través del agua solar, pues podemos ayudar enormemente en ese sentido, tomando en cuenta de que el agua es el medio de comunicación a través del cual fluye la información que la madre tierra pues está, como se dice, expandiendo, ¿no?
o sea, hace uso del agua para poder expandir esos códigos de luz y todos esos paquetes de información que llegan desde el Sol central de la galaxia. Así que por eso que es muy importante el agua solar. También el agua solar nos reconecta con nuestra divinidad, recordando que el Sol simboliza lo divino, la fuente, ese gran espíritu, Dios, la vida, nuestro origen espiritual, cósmico y sagrado, ¿no? Tal como nuestros ancestros, por ejemplo, los mayas, los incas, pues nos los han sabido perfectamente transmitir y eso queda grabado pues en la cultura, ¿no? En ese sentido pues ayuda bastante, ¿no? Bien, otra de las cosas que también el agua solar pues nos ayuda bastante es que, como bien dice aquí el punto 8, ayuda a potenciar aquello que deseamos o anhelamos lograr, alcanzar, concretar. O sea que tú puedes decretar sobre el agua. No solamente hacer el decreto que te proponemos y que de un rato te vamos a mostrar, sino que también ahí tú puedes decretar muchas cosas, incluso si tienes algún proyecto, algo que tú deseas o anhelas lograr, pues eso es lo que ayuda también el agua solar, ¿no? Si tú estás pasando por procesos de salud o hay algo que tú quieras concretar, manifestar en tu vida, pues en eso también te ayuda el agua solar. Por eso bien dice, ¿no? La- el, el agua solar ayuda a potenciar aquello que deseamos o anhelamos lograr, alcanzar o concretar, ya sea, como te digo, para tu bien o incluso para el bien de amigos o familiares. Es decir, este trabajo no solamente te beneficia a ti, sino también te beneficia a tus seres queridos, amistades. Como noveno punto, dice, nos reconecta con la conciencia primigenia del planeta, que es la conciencia solar, o conciencia crística solar, que es la conciencia de amor y unidad. Asimismo, pues también el agua solar, eh, pues nos ayuda obviamente o nos impulsa a lo que es el despertar de conciencia y el desarrollo espiritual. En eso ayuda enormemente el agua solar. Recordemos que estamos en tiempos, es una nueva etapa donde estamos recibiendo, donde el planeta Tierra está más alineado, está en sintonía con el Sol central de la galaxia. Desde el 21 de diciembre del 2012 a la fecha, es como que la Tierra hubiese entrado ya en un umbral que significa un, un alineamiento perfecto con el Sol central de la galaxia, donde estamos recibiendo mayor energía fotónica. La energía, esta luz solar es la que nos despierta la conciencia. Así es que estamos en tiempos de mayor expansión de luz, estamos en tiempos de mayor expansión de la conciencia. Así es que imagínate lo poderoso que es tomar el agua solar. O sea, estamos ayudando enormemente a ir sutilizándonos más, volviéndonos más espirituales, seres más luminosos. El agua solar puede ayudar también a sanar nuestras heridas, nuestras memorias, esas memorias de dolor, de sufrimiento, como se dice, eh, a liberarnos de la oscuridad. El agua solar significa más luz. Entonces, al haber más luz, pues simplemente se desplaza o se transmuta esa oscuridad en nosotros. Así que en todas estas cosas ayuda pues justamente el agua solar. Bueno, un dato interesante que lo hemos recogido de las redes sociales, específicamente del manantial del caduceo, fue esta especie de frase de Nassim Haramein, este científico muy reconocido a nivel mundial. Es un dato de interés que nos pareció preciso, que tiene que ver con el agua. Él dice, ¿no? El mayor comunicador en la naturaleza es el agua. Tu cerebro es 90% agua, lo mismo que tu ADN. La estructura del ADN está empacada en moléculas de agua. Si eliminas el agua, el ADN se desmorona. Digamos que el ADN es como una salchicha, algo así. Por eso es tan importante la calidad del agua que tomas. Dice, tus células absorben una molécula de agua a la vez. Y si esta molécula no tiene la geometría adecuada, tu célula no la deja entrar. Así que tal vez estés tomando mucha agua, pero tus células están deshidratadas. Presta atención al agua que tomas. Esto puede ser causa de la calcificación de tu glándula pineal y puede llegar a disminuir la comunicación con el campo holográfico. El campo holográfico es el campo multidimensional. Entonces lo que hace el agua solar básicamente es que vuelve a estructurar el agua.
un agua que estaba, por así decirlo, inerte, inactiva, desarmónica, lo que hace el agua solar básicamente vuelve a estructurar el agua, vuelve a reconstruir el agua, vuelve a reconstruir la estructura geométrica del agua. Y el patrón geométrico del agua es un hexágono, ¿no? Toda esta evidencia científica, toda esta investigación o la base científica está sustentado en el trabajo de investigación que hizo el doctor Masaru Emoto en su momento. ¿Y él qué hacía, no? Fotografiaba los cristales de agua. ¿Y cuáles eran las figuras que formaban? Las que formaba era justamente un hexágono, ¿verdad? Ese es el patrón geométrico del agua. Y eso es lo que tú puedes lograr al crear agua solar, al exponer el agua solar. O sea, es como que el agua solar creara una magia en el agua. O lo que tú estás convirtiendo a esa agua común y corriente la estás convirtiendo en una poderosa herramienta de sanación, de transmutación, de co-creación. O sea, estás volviendo, estás creando magia, estás creando alquimia. Eso es lo que podríamos llamar alquimia. Y es un agua viva. ¿Ok? Bien, entonces, aquí la gran pregunta, la metodología, ¿cómo preparamos el agua solar? Bien, lo primero es que vamos a tener una jarrita. A ver, para que se pueda ver, vamos a ampliar un poco esta imagen. Ok. Entonces vamos a traer una jarra. Puede ser una jarra mediana, pequeña o de este tamaño. Bueno, la mía es un poco grande. Yo normalmente, esta es una jarra, por ejemplo, de un litro más o menos. Entonces, así como en la imagen, en esta imagen, vamos a bajar aquí nuestro... Entonces, en esa imagen, por ejemplo, yo normalmente siempre tengo, a Dios gracias, tengo un jardín en casa. Bueno, ahí hay unos vasos, pero yo normalmente pongo esta jarra y por lo general yo lo pongo casi de 1 a 1 hora y media, incluso hasta lo dejo un poco más de tiempo porque yo un poco como que me olvido que he dejado ahí y cuando retorno al jardín, pues me acuerdo que ahí estaba la jarra. Entonces, mi recomendación mínimo es 1 hora porque es lo que aconseja en la metodología. Am, pero lo puedes dejar un poco más de tiempo. Si tú sientes que eso te va a dar la seguridad, entonces déjalo un poco más de tiempo. Déjalo 1 hora y media, 2 horas si gustas. Yo lo hago en 1 litro porque esto me alcanza más o menos para unos 3 días. Con esto, no solamente hago las prácticas que te proponemos hacerlas por 21 días, ¿verdad? Sino que también puedes usar esta agua como un agua de tiempo, es decir, vas a cambiar tu agua normal que sueles tomar y la vas a reemplazar por esta agua. Entonces puedes hacer tus jugos, puedes hacer tus batidos con esta agua. Incluso puedes preparar tu comida también con esta agua. ¿Ok? Entonces, claro, tienes que tener quizás un poco más de jarras y la puedes compartir también con tu familia. Entonces, bueno, puedes preparar 1 litro, como te digo, o más, ¿verdad? Dependiendo de lo que vas a utilizarlo. Dependiendo de la cantidad también de agua que vas a utilizar. Entonces, esta jarra, antes de llenarla pues con agua, vas a limpiarla, ¿verdad? La vas a desinfectar, la vas a limpiar, como dice en el punto 1. Prepara tu depósito de vidrio. Puede ser una jarra o botella, límpialos previamente. Luego lo llenas el depósito con agua. Esta agua yo lo he hecho con el agua del grifo o el agua del caño. Hay personas como que se sorprenden y prefieren utilizar el agua hervida previamente y enfriada o el agua de botella. Yo, como te digo, yo lo uso del agua del grifo, a mí me va muy bien, no me ha pasado nada, porque ya hemos visto al inicio que el agua, el sol, ¿no? La radiación solar, pues lo que hace es eliminar las bacterias y, y también pues elimina el cloro. Luego, bueno, lo que vamos a hacer es, como dice en el punto 3, vamos a colocar el depósito con agua abierto y sin la tapa al aire libre sobre una mesa o silla donde le llegue la luz solar, no importa si está nublado o es templado de invierno. Esto es algo muy importante. O sea, no lo tapes.
lo pones como está allí en la foto, encima de una silla, encima de una banca, una caja fuerte, ¿ok? Y lo dejas destapado para que pueda penetrar perfectamente toda la radiación solar. Si tienes miedo de que, por ejemplo, algún pajarito, ¿verdad? Pueda, pueda estar deambulando. A mí me ha pasado una vez que una paloma se paró y estuvo bebiendo el agua. Entonces, como las palomas también tienen bichitos, pues lamentablemente tuve que dar de baja el agua, o en todo caso, compartí mi agua con la paloma, la puse en un depósito y ya el resto lo esparcí en el jardín. Pero en todo caso, bueno, para evitar, ¿no? Que justamente las palomitas puedan tomar el agua, ¿verdad? Ya que, bueno, el agua tiene un propósito, entonces, y obviamente, bueno, las palomitas, digamos que no saben lo que queremos hacer con esta agua, por así decirlo, entonces, puedes ponerle unos ganchitos, yo le puse unos ganchos de ropa, o sea, puedes colocar algo que ayude a proteger para que la palomita no se vaya a posar, ¿verdad? Y vaya a contaminarte el agua, por eso nuestra recomendación. Entonces, bueno, ahí encima de tu banca, con el depósito de vidrio o la jarra de vidrio abierto, vas a esperar una hora, como bien dice en el punto 4, calcular una hora expuesta a la luz solar. También nos dice, puedes dejarlo más tiempo si gustas. Yo lo dejo más tiempo. El horario apropiado, y lo ponemos entre comillas, según las fuentes consultadas, indica entre las 8 o 10 de la mañana. Yo personalmente a veces empiezo a partir de las 9, las 10 y lo dejo hasta las 12, hasta la 1, por ahí como que me acuerdo. Y realmente me funciona, o sea, no hay ningún problema. Y en todo caso, si lo haces en la tarde, pues el consejo que también, revisando un poco las fuentes, es que la hora más recomendada es a partir de las 3 de la tarde. Igual, como bien dice ahí, te invitamos a que utilices tu intuición y escojas el horario que indique tu corazón. Puedes hacerlo en la mañana, puedes hacerlo en la tarde. Yo personalmente lo hago en la mañana. Eh, Así es que hazlo, no importa si el cielo está nublado, si estás en invierno, ¿ok? Y te vas a dar cuenta, cuando tú lo dejas un poco más de tiempo, por ejemplo un par de horas, te vas a dar cuenta que hay un montón de burbujas, son las moléculas de agua. Entonces, eso es un buen indicador que ya el agua está como se dice, ya está activa, ya está en su punto como para empezar a usarlo. A manera de recomendación, dice, recuerda, una vez que hayas obtenido tu agua solar, no debes hervirla ni congelarla, o sea, que se vuelva hielo, pues las partículas que contienen se volverán neutras y perderá todo su efecto. Esto sí lo hemos extraído digamos, de las fuentes, ¿no? De las redes sociales. Así es que yo te lo comparto igual. Yo no he hervido el agua nunca. Y todo el agua solar que hasta el día de hoy vengo tomando, yo no la he hervido, tampoco la he congelado, es decir, no he creado pues chupetes, ¿verdad? O helados con esta agua solar. Así es que no te podría decir a 100% si es que realmente se pierde se neutralizan, ¿no? Se neutraliza o se pierde ese efecto que trae el agua solar. También nos dicen que el agua solar se puede guardar en el refrigerador por un máximo de 5 días. Es decir, cuando dice que lo puedes guardar en el refrigerador, se refiere a que el agua tal como está, lo pongas, ¿no? En la parte donde normalmente uno pone las verduras o las frutas en la refrigeradora, ¿verdad? Para que se mantenga frío el agua. Entonces la recomendación es que un máximo de 5 días podría estar en el refrigerador o la nevera. Creo que hay países que la palabra refrigerador no se entiende. En la nevera. En caso que dejemos el agua solar a temperatura ambiente, es decir, afuera, deberemos consumirla en un plazo máximo de 3 días. Eso también yo lo pongo entre comillas, no les puedo aseverar 100% que eso sea así. Por ejemplo, hay veces que al cuarto, yo, por ejemplo, a veces me he pasado con la misma agua hasta 4 días, he llegado hasta los 4 días, nunca he excedido los 5 días.
Y a mí me ha ido muy bien, o sea, así que esto es un poco la teoría. Nosotros la recogemos humildemente en las redes sociales, porque hay personas que han, como se dice, canalizado esta enseñanza. Y realmente este conocimiento es cósmico, es ancestral. Este conocimiento podríamos decir que no es nuevo, así es que no es un invento. Lo que nosotros hemos hecho realmente es conectar con la información que ya existía, o sea, es como que hemos recepcionado de nuestros guías, de nuestros maestros, y hay que empezar a conectar con el agua solar o empezar a producir agua solar y empezar a beber agua solar. Entonces, claro, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué es eso? Entonces, como los maestros son muy sabios, ellos no te tienen que volver a enseñar algo que ya existe, que ya fue entregado en su momento. Entonces, ellos simplemente te dicen, investiga. El conocimiento ya fue entregado, ya fue plasmado, ya existe eso. Y es lógico, ¿no? Entonces, a veces uno espera que los maestros, los guías te entreguen todo, pero eso ya fue entregado, eso ya está plasmado en libros, ya hay conferencias, videos, o sea, ya hay cosas de esto. Entonces, simplemente es que tú también salgas de tu inercia y vayas a la acción y simplemente consultes a las fuentes. Y eso es un poco lo que hemos hecho. Entonces, si ya está la información, si ya está el conocimiento, simplemente esto hay que llevarlo a la práctica, evidenciarlo si funciona o no funciona, de que funciona, funciona. Pero igual hacemos la salvedad para que las personas pues no se queden, como decimos aquí en Perú, ¿no? Para que esta agua no se quede así como que mosqueando. Ya pasó una semana y el agua sigue ahí, ¿verdad? Entonces esa no es la idea. 3, 4 días a lo mucho, porque se supone que estás consumiendo el agua y para eso tienes que hacer un cálculo. Entonces, si tu jarra no está bajando, es porque no estás consumiendo el agua realmente. Entonces, el agua no puede estar así como se dice ahí, como inmóvil, ¿verdad? Entonces, hay que seguir consumiendo, consumiendo, consumiendo.